Ya le decía yo, el Papa Francisco tiene programada una histórica visita a Irak que comienza mañana. Será una gira de 3 días y ha generado mucha discusión, bueno, por tratarse de, primero por tratarse de un país en donde hay mucha violencia política y religiosa, también porque se trata de un país con una minoría católica pues muy marginada, muy castigada. También se ha discutido que estamos en medio de una pandemia y que quizás una mala idea pues provocar reuniones, incluso hay quienes dicen que las autoridades religiosas musulmanas en Irak han suspendido peregrinaciones por ese motivo, y el propio Papa Francisco ha suspendido giras también por ese motivo. Pero vamos a hablar de esta visita y su trascendencia con Jorge Trasloceros, integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y especialista en religiones. Querido Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Pascal, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, afortunadamente, muchas gracias. Espero que tú también. ¿Cómo evalúas pues esta visita del Papa a Irak? Mira, yo creo que es muy importante que se realice en este momento y es muestra la enorme valentía y lo que él llama, sí, valor pastoral que en general tienen los papas de las últimas décadas. Mira, hay dos elementos que hay que entender aquí. Uh-huh. Todo viaje papal tiene dos dimensiones. La primera es pastoral, que es la más importante, y la segunda es diplomática, siempre para generar condiciones de paz o entendimiento entre distintas facciones. Uh-huh. Ahora, para entender estas dos cosas, si me permites, quisiera hacer un pequeño excurso, porque se entiende muy poco qué está pasando en Medio Oriente en relación con los cristianos. Por favor. El primer elemento que hay que entender aquí es que estamos hablando de una zona donde ha ocurrido un genocidio contra los cristianos. Esto que ha callado Occidente, que ha negado los países de tradición musulmana y todo, está perfectamente documentado. Es decir, ISIS cometió un genocidio, pero además tienen décadas y décadas de una persecución de baja intensidad, conforme ha aumentado el fundamentalismo islámico, como se le ha llamado, ha habido una persecución de baja intensidad contra todos los cristianos de la zona. ¿Qué significa? Se han pasado una serie de leyes y medidas políticas para ir marginando cada vez más a los cristianos con el objetivo de que se vayan, ¿sí? Esto tiene más o menos 100 años de historia desde el colapso del Imperio Otomano. Uh-huh. Entonces, estos dos factores son muy, muy importantes porque hace de la presencia del Papa algo más difícil todavía, ¿sí? Olvídate de la pandemia, olvídate de todo eso. Ahora, la otra parte que hay que entender, que esto se entiende mucho más, es la parte de la enorme inestabilidad política que existe, las guerras, etcétera, y hay un factor muy importante a nivel diplomático que es el siguiente. Si bien la presencia cristiana es muy chiquita en esa zona y se ha ido haciendo más chiquita conforme pasan los años, la principal zona cristiana es el Kurdistán, que es una región autónoma de Irak. Sí. Y como todos sabemos, los kurdos, el sueño de los kurdos es tener su propio país. Es una zona que está fraccionada básicamente en 3 países distintos, ¿sí? La parte turca, la parte siria, la parte de Irak. Uh-huh. Y es uno de los lugares que va a visitar. Y en este tejido de la paz llama la atención. El norte de Irak, ¿no? El norte de Irak, uh-huh. Efectivamente, y es el Kurdistán. Pero el Kurdistán, Irak tiene esta característica, que es cristiano, uh-huh. ¿sí? Y entonces es una región autónoma, uh-huh. Es decir, siempre ha estado en conflicto. Entonces se va a reunir con líderes musulmanes, con las autoridades de Irak, con las autoridades de la región autónoma del Kurdistán. Va a tener 2 eventos muy importantes, ecuménicos, con las iglesias cristianas de la zona, y va a tener una reunión interreligiosa, es decir, con musulmanes, en la llanura de Ur. Esto es altamente simbólico, Pascal, uh-huh. Porque en Ur es donde empezó todo. Y cuando digo donde empezó todo, no me refiero a este siglo ni a este año, me refiero a hace casi 5,000 años. Sí, Ur es la zona de la cual sale Abraham bajo la promesa de Dios de encontrar una tierra nueva,
y que su descendencia sería más numerosa que las arenas del mar y las estrellas del cielo. Sí, entonces tener una reunión interreligiosa en Ur es probablemente uno de los actos más simbólicos que se puedan tener, sobre todo porque es lo que se llama las religiones abrámicas, las monoteístas. Sí, ¿no? digamos que es una región que significa origen para estas tres religiones, ¿no? El Islam, Significa el judaísmo exactamente. y el cristianismo. Sí. Ahora, si vemos el impacto que tiene hoy en día estas tres religiones, y si vemos el impacto que tienen en Medio Oriente y cómo han configurado la cultura humana, pues estamos hablando de un evento de trascendencia para la humanidad, independientemente de las creencias que se puedan tener, ¿no? Bien, ahora, esto en cuanto al panorama del viaje en sí mismo, a mí me parece que es inmensamente valiente, pastoralmente es muy fuerte, primero porque va a recordarle al mundo que hay un genocidio que ha sido ignorado en Occidente y negado por Oriente, ¿sí? Y segundo, va a afirmar algo que ha estado insistiendo mucho el Papa, no solo en Medio Oriente, sino a nivel mundial. La Iglesia es en realidad, la Iglesia católica siempre se piensa como un monolito, lo cual es mentira. La Iglesia Católica es una enorme diversidad que se hace más fuerte todavía en Oriente. Y si tenemos todavía un poquito, me gustaría profundizar en esto, porque es una dimensión fundamental. Déjame, sí, por supuesto, me interesa profundizar en esto, pero cuando hablaste de valentía, quisiera yo interrumpirte para preguntarte lo siguiente. El Papa en últimos días habló sobre la muerte. Sí. ¿Algo relacionado con este viaje o nada que ver? No, nada que ver, nada que ver. No, la entrevista fue muy interesante, pero en realidad la entrevista se orientaba a un papa de 86 años, ¿no? Sí. Cuestionado sobre el futuro. Digo, a los 86 años, quien no ha pensado en la muerte, pues no ha vivido, ¿no? Claro, pero digamos, en términos de Uh-huh. los riesgos que pudiera representar para él este viaje, no está conectado. No. Yo creo que cualquier viaje a un papa le representa un gran riesgo. Uh-huh. Cualquier viaje. Sí es un gran riesgo el que correría, pues sí, también es cierto, pero no es un riesgo, digamos, calculado en ese sentido. Sí. Sí, yo francamente no veo quien se quiera aventar la bronca de matar a un papa, ¿no? Bueno. La última vez que lo intentaron, una locura, ¿no? Bueno, oye, me ibas a hablar de la diversidad. Me ha Sí. tocado viajar un poco en la región y conocer en Jordania y otros países a cristianos, a católicos cuyo idioma es el árabe. No solo cuyo idioma es el árabe, sino que, y este es un dato que es fabuloso, es fantástico, y curiosamente marca el futuro de la cristiandad católica y en general de la cristiandad. Primero, la Iglesia Católica no es un monolito. Segundo, existen tres grandes tradiciones católicas, ¿sí? Catolicidad significa de tradición apostólica, eso es lo que significa, es decir, son iglesias que surgen de fundaciones de apóstoles o discípulos de los apóstoles, a diferencia de la tradición protestante que nace 1500 años después de esto. Estamos en el corazón del cristianismo en sus orígenes, ¿sí? El cristianismo se expande a través de la predicación de los apóstoles en dos direcciones, hacia Roma, ¿sí? En tres direcciones, hacia Roma, hacia Alejandría y hacia Persia, que era el otro gran imperio que en Occidente, no sé por qué no lo tenemos en el radar. Estas iglesias de católicas orientales que va a visitar el Papa son de esa expansión a Persia, ¿sí? Y tienen el mismo cuerpo de creencias, la misma ritualidad, la misma sacramentalidad, pero tradiciones culturales totalmente distintas. Sí. Muchas de ellas siguen en comunión con Roma, es decir, siempre han reconocido en el Papa el primus inter pares, ¿no? El primero entre los demás. Otras ni siquiera llegaron a ser cismáticas, ¿sí? Y es ahora que las volvemos a encontrar después de 1300, 1400 años de historia, Sí. ¿sí? Y son iglesias profundamente, estamos hablando de iglesias de rito sirio, de rito armenio, y de muchas otras ritualidades con organizaciones jerárquicas distintas. Esa diversidad es el futuro de la iglesia, ¿sí? Ya. Entonces, es ir a afirmar lo que ya es la iglesia y hacia dónde se encamina la iglesia, ¿sí?
Esto a mí me parece de una dimensión pastoral muy, muy importante, ¿no? Jorge, tengo que interrumpirte nuevamente. El tiempo se nos está terminando y quisiera pues preguntarte si tú ves alguna posibilidad de que este viaje se suspenda, se posponga, no se lleve a cabo. No, yo creo que esto ya está planeado al dedillo y está perfectamente tejido. Acuérdate que la sede, la diplomacia del Vaticano es muy efectiva porque no trabaja para un interés nacional particular, sino trabaja para el interés de los fieles de los lugares a donde va a visitar. Esto ya está amarradísimo con las autoridades de Irak, con Siria está amarrado con muchas otras autoridades. Tanto es así que va a poder ir al Kurdistán, una región que en otros términos estaría prohibida. Pues Jorge, qué interesante todo lo que nos has comentado sobre este viaje del Papa Francisco. Te mando un abrazo y mi agradecimiento. Un abrazo, y el agradecido soy yo por la oportunidad de comentar estas cosas que están fuera de nuestro radar, pero son fundamentales para nosotros. Y estamos muy interesados en abordar esos aspectos que pues a veces no están en las noticias, pero que son importantes y que vale la pena abordarlos. Gracias, Jorge. Un abrazo, cuídense mucho y feliz día. Igualmente, Jorge Trasvoceros, integrante del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y especialista en religiones.